impartiendo esta noche de estudio profético. Y todos ustedes que están conectados con nosotros hoy vía internet, el milagro de live stream. Le damos la más cordial bienvenida desde la ciudad santa de América, New York. Baruch Hashem. Baruch Hashem. El tema que va a ocupar nuestra atención en la conferencia de hoy, como ha sido anunciado, es la profecía. Y específicamente el tema de la profecía y su relación con Israel, nuestro noble pueblo judío. La profecía es un fenómeno parahistórico, es decir, va más allá de la historia y por lo tanto es sobrenatural. Y los temas proféticos siempre son importantes para la comunidad de fe que mira las escrituras sagradas como fuente de orientación profética, y la nuestra no es la excepción. ¿Cómo vamos a interpretar los hechos políticos, sociales, ecológicos y cósmicos que están sucediendo ahora mismo en medio de nosotros? Desde el punto de vista de los profetas hebreos, la historia humana se dirige hacia un final glorioso y extraordinario, no caótico ni destructivo, como pareciera ser el presente. Según la perspectiva de los profetas hebreos, los malestares y sufrimientos de cada generación se interpretan no como desastres y catástrofes, sino como los dolores de las contracciones necesarias para dar a luz una nueva edad de paz para la humanidad. En las palabras de un anciano rabino del primer siglo, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pues sabemos, dice este rabino, sabemos que toda la creación gime a una sola voz y está con dolores de parto hasta ahora mismo. Y ese final de la historia, como ahora la conocemos, tendrá lugar cuando sea establecido en su totalidad lo que la Escritura llama el reino de Dios. El reino de Dios. En esa famosa frase de un gran profeta judío, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Elol Olam. והיה השם למלך על כל הארץ, ויאמרו יהיה השם אחד ושמו אחד. El Eterno reina, el Eterno reinó, el Eterno va a reinar para siempre. El Eterno va a ser rey sobre toda la tierra. Y en aquel día, ¿qué día? El día cuando sea implantada la edad mesiánica en toda la tierra, en aquel día será uno, y su nombre uno. El Malhut Ashmai, el reino de Dios, significa en términos prácticos la implantación en toda la tierra del dominio absoluto de Dios, el Dios de Israel, reemplazando la administración actual de la tierra que está en manos de los hombres. En el lenguaje de una tradición recibida de un vidente recluido en una pequeña isla griega de Asia Menor conocida como Patmos, la conclusión del drama que conocemos como historia humana va a llegar a una feliz realización cuando los reinos de este mundo vengan a ser de Hashem y de su Mesías,
Hashem reina por los siglos de los siglos. Visto así, la profecía bíblica está encapsulada en 3 grandes eventos proféticos. ¿Cuáles son esos 3 grandes eventos proféticos? Primero, esta edad presente. Segundo, la edad mesiánica. Y tercero, el mundo por venir. Ese es el bosquejo general que presentan los profetas hebreos. Esta edad presente, la edad mesiánica y el mundo por venir. De esa edad presente todos sabemos, de la edad mesiánica que no sabemos, y del mundo por venir menos todavía sabemos. Consecuentemente, nuestro entendimiento de la edad mesiánica y del mundo por venir está subeditado a la revelación que los profetas judíos, los profetas hebreos, nos presentan y nos informan de esas 2 edades. Y en ese sentido podemos decir, en términos generales, que la edad mesiánica será un nuevo orden de paz y prosperidad, un nuevo orden de revelación para todos, una era donde serán superados todos los flagelos sociales, ambientales, económicos, emocionales, de salud, de justicia social, que ahora nos agobian. La edad mesiánica va a suplantar esta edad presente y la va a reemplazar para siempre. Y va a elevar la expansión de la conciencia humana de Dios, al mismo tiempo que alcanzaremos todo el potencial para el cual Hashem nos creó. Es decir, un nivel nunca antes conocido en la creación, ni siquiera en los días cuando el primer hombre fue creado. Por supuesto, la edad mesiánica se da en un tiempo terrestre, por lo tanto está limitada en el tiempo. Y es ella la que nos va a llevar al final estadio de la historia, el mundo por venir. El mundo de la resurrección de los muertos, el mundo de la inmortalidad, el mundo sin tiempo, el mundo interno y eterno del Dios uno y único de Israel. Y para lograr estas cosas, y aquí está la clave del shiur de hoy, de la clase de hoy, aquí está la clave. Para lograr estas cosas, la sabiduría divina determinó la creación de una nación a la cual Hashem entregaría la tremenda responsabilidad de causar la transición entre lo que está pasando y lo que debe pasar, entre esta edad presente con sus males y la edad mesiánica con sus bienes. Y esa nación peculiar es Colombia, Cuba, Costa Rica, México, Dominicana, Puerto Rico. Esa nación peculiar es Israel. Israel, el pueblo judío, destinado a ser luz para las naciones, luz para las naciones, gloria del Dios Altísimo, dependiendo solamente de nuestro Padre en los cielos. Debido a la importancia que esto tiene a los malos entendidos que se han dado con respecto a esto, quiero aclarar aquí un punto importante en relación con la elección de Israel. La elección de Israel no es el rechazo del mundo. La elección de Israel es el medio del Dios Altísimo para alcanzar al mundo. ¿Me entendiste lo que estoy hablando? El Dios creador de los cielos y la tierra no eligió a Israel como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr un fin más extraordinario aún: la redención del mundo. Y por eso dijo el maestro:
La salvación viene de los judíos. La salvación no es de los judíos. Viene de los judíos. Israel es a las naciones lo que el sacerdocio arónico es para Israel. Dicho de otra manera, Israel es la nación sacerdotal del mundo. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y visto así, Israel representa el diezmo de las tierras del mundo. Y basado en la ley del diezmo, si la tierra de Israel es santa, toda la demás parte de la tierra serán santas también. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Por tanto, hay una conexión profética vital entre Israel y las naciones. Dicho de otra manera, si las cosas están bien en Israel, el mundo marchará bien. Si las cosas están mal en Israel, el mundo tendrá problemas. Si hay paz en Jerusalén, habrá paz en el mundo. Si hay guerra en Jerusalén, hay guerra en el mundo. Israel no existe para imponerse a las naciones, ni para conquistarlas, ni explotarlas, ni saquearlas, ni robarlas. Israel existe para bendecir las naciones, para mostrarles un modelo que marque el camino, que sirva de guía. Nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad, Yeshua Mashiach, decía en su enseñanza a los judíos de su generación: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No siempre hemos ejercido bien nuestro rol. No siempre hemos sido luz para las naciones. No siempre hemos sido modelo, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Altísimo. Y finalmente Dios Altísimo mismo va a derramar sobre nosotros agua limpia y seremos limpiados de todas nuestras iniquidades y de todos nuestros ídolos. Y dice el profeta en esa visión extraordinaria de los últimos días que va a derramar mi espíritu sobre ustedes y los voy a limpiar de todas sus inmundicias, de todos vuestros ídolos. Voy a poner mi Ruach Kodesh dentro de ustedes y voy a escribir mi Torah en sus corazones y voy a hacer que ustedes anden en mis caminos y guarden mis mandamientos. Y debido a lo sagrado de esta misión, dos hechos son evidentes desde el principio. El pueblo judío está ligado a la profecía bíblica y consecuentemente la historia judía no es simplemente historia secular, es historia sagrada y es profecía. Y segundo, lógicamente, si Israel tiene así de grande esa misión histórica, así de grande será la oposición. Porque mientras más grande es tu sueño, más grande es la oposición. La grandeza de una verdad se mide por la grandeza de los que se oponen a ella. Por eso es que Mashiach es grande, porque todavía sigue teniendo oponentes. Si tú piensas que porque tienes un sueño grande no vas a tener problemas, estás equivocado. Te vas a llenar de problemas. Pero si tú, escucha bien esto y nunca lo olvides, si tu sueño interior es más grande que los problemas exteriores, tú siempre serás un vencedor. Por eso decía el maestro: en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Porque lo que estaba dentro de él era más grande que lo que estaba fuera de él. Es lógico entonces que las fuerzas del mal van a procurar la destrucción y aniquilación del pueblo judío, usando todos los medios imaginables y no imaginables
para lograr ese nefasto propósito, externamente e internamente. Externamente, demonizando a Israel, haciéndolo responsable de todos los problemas que pasan en el mundo. Levantar contra el pueblo judío las calumnias más infames y sanguinarias. Culpar a Israel de discriminación racial, de planes ocultos para saquear las riquezas del mundo. Fomentar así el antisemitismo, la indisposición hacia judío, la indisposición hacia todo aquello que huela a judío. Eso siempre va a ser una campaña de odio sin causa contra nuestro pueblo. Y eso no es especulación. Cualquiera de ustedes puede comprobarlo echando una mirada a la cantidad de resoluciones sin sentido que se han levantado contra nuestro pueblo aquí delante de nosotros en las oficinas de las Naciones Unidas. Think about it. Cuando estábamos en Europa nos echaron la culpa de todas las plagas y de todas las pandemias que sacudieron esa zona del mundo en aquellos días. ¿La solución? ¿Cuál es la solución? Echemos a los judíos de Europa, eliminar a los judíos, expulsarlos de Europa. Vino la Reforma Protestante y Lutero fue engañado por la mala inclinación y escribió el peor libro que alguna vez haya escrito un protestante, de los judíos y sus mentiras. Y digo que fue engañado porque 20 años antes de escribir este libro, Lutero tenía un amor muy especial para el pueblo judío. Y ese amor especial de Lutero hacia el pueblo judío se hizo evidente en un ensayo que él escribió para el año 1523, donde afirma cosas maravillosas del pueblo judío. Les voy a citar un pedacito de ese ensayo. Dice así, anota esa fecha, 1523. Dice Lutero: si yo hubiera sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y alcornoques sacerdotes gobernar y enseñar la fe cristiana, habría llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. Han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. Ese es Lutero, 1523. Han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Cuando los bautizan, las conversiones forzadas, cuando los bautizan no les muestran nada de la doctrina o de la vida cristiana, solo los someten al papismo y la burla. Si los apóstoles, que eran también judíos, hubiesen hecho con nosotros, los gentiles, lo mismo que nosotros, gentiles, hemos hecho con los judíos, nunca habría habido un cristiano entre los gentiles. Lutero, 1523. Algo terrible pasó en su pensamiento cuando escribió 20 años más tarde, en 1543, su ensayo de los judíos y sus mentiras. Vamos a escuchar a Lutero ahora. Ve lo que dice 20 años después. Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, no un pueblo de Dios. Y su jactancia de linaje, su orgullo de la circuncisión y su ley deben ser considerados una suciedad, porque están manchados por las heces del mismo diablo. Y en las heces del diablo se revuelcan como cerdos. Es el mismo hombre, 20 años después. La sinagoga es un centro de prostitución, una ramera incorregible, una mujerzuela impía, y sus lugares de reunión y sus escuelas rabínicas
deben ser pasto del fuego, sus libros de oraciones destruidos, sus rabinos silenciados, sin permiso para hablar, y sus casas deben ser arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. Es el mismo hombre, 20 años después. Sigue diciendo, no se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna, porque son gusanos venenosos, a los cuales debemos destinar para el trabajo forzado o la expulsión definitiva de nuestras tierras. Seremos culpables de no destruirlos. Martín Lutero. Ese espíritu antisemita que se apoderó de Lutero lo llevó incluso a decir, unos días antes de su muerte, que los médicos judíos eran asesinos y que administraban veneno a los alemanes para que murieran o en una hora, en un mes, en un año, en 10 o en 20 años. En otras palabras, si alguien era tratado por un médico judío y al cabo de 20 años se moría, la culpa era del médico judío que lo había envenenado 20 años antes. Si Lutero tuvo oportunidad o no de arrepentirse de este grave pecado, es asunto de especulación, no sabemos. Confiamos que sí. El cielo le ha concedido tener esa gracia, pero ese no es el tema aquí. El daño ya fue hecho y el mal cundió como pólvora por todo el mundo protestante de Europa. Y voy a decirte algo que es sumamente importante. Dios no solamente va a poner sus ojos en todas las personas que tú ayudaste, también va a poner sus ojos en todas las personas que tú dañaste. Dios no solamente va a traer recompensa por las personas que tú ayudaste a traer a la Beit Knesset, también por las que tú provocaste que se fueran de la Beit Knesset. Y Lutero será premiado por las cosas buenas que hizo, pero es responsable por llenar a toda Europa protestante del peor antisemitismo que alguna vez haya sido conocido en el mundo. Y estas aguas de antisemitismo pasaron de generación en generación hasta apoderarse del nacionalsocialismo alemán, que no lo pensó dos veces para echarle la culpa a los problemas de Alemania a los judíos. Y entonces vino la solución al problema judío de Alemania y Europa propuesto por Hitler: los campos de concentración y de exterminio. Nos mataron 6 millones de hermanos en 4 años. 6 millones de hermanos en 4 años. Nos expulsaron de España, nos expulsaron de Portugal, de todos lados, de todos lados. Gracias a la misericordia de Dios Altísimo, que es fiel a los pactos y que es fiel a las promesas, algunos países nos recibieron. Algunos países nos recibieron. Algunos nos cerraron las puertas. Cuba nos cerró las puertas. Pero Baruch Hashem, Dominicana, por ejemplo, le abrió las puertas a los judíos. Un aplauso para los dominicanos. Gloria a Dios. Para salir del infierno de la Europa nazi, hasta que finalmente, en cumplimiento de su promesa, Dios Altísimo nos resucitó
como nación en nuestra tierra de nuevo en 1948. Bueno, ya salimos de Europa, nos fuimos. Todavía quedan algunos por ahí, pero bueno. Nos fuimos de Europa. Salimos de América. Salimos de todos los rincones del mundo y nos establecimos por la misericordia del Dios Altísimo de nuevo como nación soberana en nuestra propia tierra. La tierra que Hashem juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que nos daría. ¿Qué pasa ahora? Ya salimos de Europa. No nos quería Europa, nos fuimos. No nos querían de Australia, nos fuimos. No nos querían de África, nos fuimos. No nos querían de... nos fuimos. No nos querían de... nos fuimos. Llegamos a casa. ¿Qué pasa ahora? No, un momento. Los problemas del Medio Oriente, los judíos. Los judíos. Si tú miras al Medio Oriente, ¿dónde se asesina sin misericordia a sus ciudadanos? No en Israel. No en Israel. Si tú miras al Medio Oriente, ¿dónde se priva a los ciudadanos de sus derechos fundamentales? No en Israel. Si tú miras al Medio Oriente, ¿dónde las mujeres son marginadas y segregadas sin derechos? No en Israel. Si miras al Medio Oriente, donde una inmensa masa de niños está sin escuela, con hambre y comiendo en basureros, no en Israel. Si miras al Medio Oriente, donde los gobiernos usan armas químicas contra sus propios ciudadanos, no en Israel. Si miras al Medio Oriente, donde se levanta el peor odio del mundo, asesinando salvajemente hermanos contra hermanos, parientes contra parientes, tribus contra tribus, no en Israel. Si miras al Medio Oriente, ¿dónde es el único país del Medio Oriente, por ejemplo, donde los árabes musulmanes tienen los mismos derechos y responsabilidades delante de la ley? Donde las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hombres, donde las personas no son perseguidas ni castigadas salvajemente por su elección privada en relación a su estilo sexual, y todos son libres abiertamente para expresar su voto de forma democrática, sin temor a represalias policiales. ¿Dónde? En Israel. Entonces la pregunta ¿es Israel el problema del Medio Oriente o la solución a los problemas del Medio Oriente? Piensa en eso. Israel es uno de los 100 países más pequeños del mundo. Más pequeños del mundo. ¿Cuál es el estado más pequeño de la Unión Americana? Creo que New Jersey. Long Island. Queens. Rhode Island. Okay. Bueno, para que tengan una idea, Israel cabe en New Jersey y sobra tierra. Cabe 19 veces en el estado de California. Uno de los 100 países más pequeños del mundo, con el 0.001 de la población mundial, rodeado de enemigos en todas sus fronteras terrestres, con círculos concéntricos de peligrosidad que se extienden hasta Irán. Sin embargo, ese país, desde los más pequeños del mundo, cuenta con el desarrollo tecnológico más espectacular del mundo. El teléfono móvil de Motorola ha sido desarrollado en Israel. La mayor parte de los sistemas operativos de Windows han sido desarrollados por Microsoft en Israel. La tecnología Pentium fue diseñada en Israel por Intel Israel. La tecnología de Pentium 4 Centrino ha sido diseñado, desarrollado y producido completamente en Israel. Posiblemente tu computadora funcione gracias a Israel.
el famoso ICQ, un sistema de mensajería instantánea ampliamente usado en la internet, que te permite chatear, enviar mensajes de voz y todas esas cosas. La usan 50 millones todavía de personas en el mundo, gracias al invento de los judíos en 1966. ¿Y qué decir de WhatsApp? ¿Qué decir de WhatsApp? Inventado por un judío ucraniano, y que hoy más de 500 millones de personas en el mundo lo usan. Hasta se ha creado un nuevo verbo, whatsappear. Whatsappéame mañana. Me dijeron que lo aceptó hasta la Real Academia. Imagínate, 500 millones de personas en el mundo hablando de whatsappear, hay que aceptarlo. Israel es más pequeño que New Jersey, Rabotai, con una población mucho menor, con apenas 67 años de existencia moderna. No obstante, el Producto Interno Bruto de Israel sobrepasa los 230.000 millones de dólares anuales. Per cápita es el ingreso extraordinario en el Medio Oriente. El ingreso anual de un trabajador promedio en Israel supera los $17,000 anuales en toda la población. Compara eso con China, que tiene 5.000 años de existencia. Compara eso con Cuba, que tiene 60 años ahorita de comunismo, y el promedio anual es de $200 al año. Israel, 17.000 sobres, $17,000 al año en promedio. Israel produce más documentos científicos por habitantes que ninguna otra nación en el mundo, superando incluso a Estados Unidos. Más de 109 creaciones científicas por cada 10.000 habitantes. Number one in the world. El 24% de la fuerza laboral de Israel tiene título universitario. El 12% de la población de Israel tiene título de doctor en algunas ramas científicas. Israel es el segundo país del mundo en lectura de libros. Israel es el único país del mundo que ha desarrollado una nueva técnica para tratar el cáncer de mama completamente computarizado, libre de radiaciones, que es el terrible secuela que deja el tratamiento del cáncer de mama. Israel ha desarrollado un sistema computarizado para asegurar la más apropiada emisión de recetas de fármacos para evitar toda posibilidad de cometer errores humanos en tratamientos médicos. Israel ha sido el primer país del mundo en desarrollar una cámara de video escondida en una píldora que tú te la tomas y te hace un scan completo de tu sistema digestivo, sin efectos colaterales, permitiendo un diagnóstico médico extraordinario a tiempo para ciertas enfermedades que podrían ser terminales. Israel lidera al mundo entero en científicos y técnicos dentro de su población laboral. Imagínate que tenemos en Israel 145 científicos por cada 10.000 habitantes. 145 científicos por cada 10.000 habitantes. Aquí en Estados Unidos, con una historia tremenda de 200 años, ocupa el segundo lugar, bien lejos de Israel. 85 científicos
por cada 10.000 habitantes. En Estados Unidos, 145, casi el doble en Israel por cada 10.000 habitantes. Y si comparamos eso con América Latina, ni hablar. Ahora en Israel se ha creado una nueva técnica para el tratamiento del acné llamada Clear Light. Una luz de alta intensidad que está libre de rayos ultravioletas de banda estrecha, que no daña la piel alrededor, destruye las bacterias del acné sin destruir el tejido cutáneo colindante. Y todos ustedes saben de la tremenda tecnología moderna de riego por goteo, que fue inventada por 2 judíos y que ha sido la solución a terrenos áridos y escasez de agua, no solo en Israel, sino en decenas de países del mundo. Y encima de eso, el gobierno de Israel constantemente ofrece oportunidades de estudio gratuitos en Israel, pagados por fondos estatales y privados judíos a los latinoamericanos, tanto del Caribe como Colombia, México, Perú, el resto de las naciones latinoamericanas, para tomar cursos avanzados y entrenarlos y actualizar ingenieros en varias ramas de la agricultura y otras ramas científicas. Eso es Israel. Piensa ahora en eso. Un país joven, pequeño, bajo constante amenaza de guerra y aniquilación de sus vecinos, capaz de crear toda esta riqueza para el mundo y además incubar más empresas por año que las naciones más poderosas del mundo, como Canadá, Reino Unido, Japón, China, India, Corea, solamente superado en este momento por los Estados Unidos, y ya lo estamos alcanzando. Todo el mundo sabe hoy día que si tú tienes una idea científica en tu mente, tu invento tecnológico va a tener mayor posibilidad de éxito si lo procuras desarrollar en Israel. Es donde más posibilidades vas a tener de conquistar el mundo tecnológico de nuestros días. Israel tiene ahora un sistema, está desarrollando un sistema de ambulancias, de respuesta a emergencias, ambulancias que van a ir por el aire. Llegan al lugar, toman a la persona y salen por el aire. No por tierra, por el aire. Ambulancias por el aire, volando por el aire. Para salvar vidas humanas en peligro. No importa si son árabes o si son judíos. Vidas humanas. La medicina en Israel es impresionante. Somos de los primeros en responder a los desastres naturales que afectan a las naciones del mundo. Sin importar religión, sin importar distancias. No importa si es un terremoto en Japón o en Haití. Inmediatamente la presencia del pueblo judío se hace allí presente. Hospitales portables, médicos, enfermeras, bomberos con perros especializados en la búsqueda de víctimas atrapadas en escombros. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio. Solo por amor a la humanidad. Mira los premios Nobel que ha producido el pueblo judío en los últimos años. Mira el historial de servicio en 67 años de historia moderna en el mundo y compáralo con el servicio de la humanidad de aquellos que juran borrarnos del mapa y demonizarnos ante la opinión pública. Denigrando sin razón de nuestro noble pueblo judío. Mira las dos hojas de servicio y dime de qué lado está la verdad.
Entonces la pregunta ¿es Israel el problema en el Medio Oriente o la solución a los problemas del Medio Oriente? ¿Es Israel el problema del mundo o la solución a los problemas del mundo? Un grupo de científicos en Israel ha propuesto a las Naciones Unidas que le entreguen el país más árido de África y en 3 años han prometido transformarlo en una fuente de recursos de frutas y vegetales para toda Europa. Dijeron que no. Un grupo de guatemaltecos, de ingenieros y técnicos agrónomos, fueron a Israel y se entrenaron en Israel. Llegaron a Guatemala, le pidieron al gobierno de Guatemala que les entregase el departamento, el estado más subdesarrollado del país para transformarlo en una fuente de economía extraordinaria para suplir de vegetales, hortalizas y frutas, no solo a Guatemala, sino a todo Centroamérica. Y le dijeron que no, que eso no era parte de la política del gobierno. Entonces, ¿es Israel el problema del mundo? ¿O una luz para el mundo? El modelo para la paz y la prosperidad en el Medio Oriente es Siria, Irán, Yemen, Libia, Egipto o Israel. Es Israel. Sin embargo, contra toda lógica y contra todo principio de justicia social básica, la nación más acusada constantemente en todos los foros internacionales y culpada de todos los problemas en el Medio Oriente es Israel. Lo más bizarro que uno podría encontrar es el colmo del antisemitismo, proveniente nada menos que de una organización mundial llamada Amnistía Internacional. Oiga esto, mira el nombrecito, Amnistía Internacional, que acusa a Israel de las sequías del Medio Oriente. ¿Qué te parece, Carlito? En una propaganda que ha circulado por todo el mundo, esta institución que la tenemos aquí atrás, financiada con los impuestos tuyos y míos, y de nuestras empresas, porque pagamos impuestos a este país. Nosotros no andamos chupando a este país, estamos aportando a este país. Nosotros como personas y como empresarios vivimos constantemente pagando nuestros impuestos. Y esta organización que recibe dinero del gobierno de nuestros impuestos ha tenido el descaro de decir, y cito, la sequía en territorio palestino no es producto de una catástrofe natural, sino de una destrucción planificada de todos los recursos de agua potable en territorio palestino realizada por Israel, la fuerza ocupante. Imagínate, Israel es el que está causando la sequía en el Medio Oriente. La verdad, esto no es nuevo. Esto ha venido siendo así desde que fuimos creados como nación. Desde que Hashem nos eligió para ser una nación sacerdotal para el mundo. Desde que Hashem le plació utilizarnos para traerle la Biblia al mundo, los profetas al mundo, los 10 mandamientos al mundo, el templo sagrado, al Mesías, la edad mesiánica, para bien de todos. Rabotay, hay fuerzas muy poderosas, las fuerzas de las tinieblas, están unidas, confabuladas, comprometidas, para procurar evitar que nos llegue la edad mesiánica, para ocultar la verdad del Mesías judío y para impedir el establecimiento del reino de Dios y su justicia en el mundo.
La razón es muy lógica. El príncipe de este siglo sabe que cuando el Mesías venga y la edad mesiánica sea establecido, él se va para la cárcel y nunca más saldrá de allí, porque su destino es el lago que arde con fuego y azufre eternamente. Por tanto, lógicamente, impedir tanto como sea posible que Israel ejerza su misión sacerdotal es un asunto prioritario para estas fuerzas del eje del mal, no de ahora, desde los días de antaño. Desde los días de antaño. Todos ustedes que han leído la Biblia saben de esa famosa falsa acusación del malvado Amán en los días de Esther y Mardokai. ¿Se acuerdan? La fiesta de Purí, arriba Mardokai, abajo Amán. Miren lo que dijo este caballero. Señor rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Ahora tú entiendes por qué se quiere destruir al pueblo judío. ¿Por qué se quiere destruir a Jerusalén? ¿Y por qué las fuerzas del mal procuran por todos los medios demonizar al pueblo judío y poner mal a Israel y al pueblo judío delante de las naciones del mundo? Ahora tú entiendes por qué se provoca militarmente a Israel, por qué se colocan plataformas de misiles en el patio de la escuela de los niños en nuestros países vecinos, y se colocan plataformas de misiles en las azoteas de un hospital y en barrios civiles densamente poblados, y desde allí lanzar ataques contra Israel, para que cuando Israel reaccione, causar el máximo de bajas de sus propios niños, de sus propias mujeres y de sus propios ancianos, para luego tomar fotos y videos y retocarlas y lanzarlas por el mundo anunciando los grandes crímenes de guerra, para acusar a Israel de fuerza ocupante, para acusar a Israel de genocidio y de formar ese ambiente antisemita de la propaganda de la prensa amarilla en contra de Israel, y procurar borrarnos del mapa como han prometido nuestros enemigos. Ahora entiendes por qué Jerusalén nos quiere ser quitada y dividida y convertida en la capital de un nuevo país que nunca ha tenido nexos históricos reales con Israel. Rabotay, mira la historia. Israel nunca ha tenido otra capital que Jerusalén. Y Jerusalén no ha sido la capital de ningún país árabe en ningún momento de la historia de la humanidad. Jerusalén ni siquiera se menciona en el libro sagrado de nuestros parientes. Cuando un pariente musulmán ora en Israel, lo hace dando la espalda a Jerusalén y orientando sus ojos hacia la Meca, no hacia Jerusalén. Cuando los judíos oramos, y ustedes lo vieron hoy mismo aquí, ¿qué hicimos? Orientamos nuestro rostro hacia Jerusalén, no hacia otro lugar del mundo, hacia Jerusalén. Entonces, ¿por qué ese deseo para tomar a Jerusalén, dividirla y anularla como capital única, unida, indivisible y eterna de Israel? Hay una sola razón. Una sola razón. La profecía bíblica. Esa es la única razón. La profecía bíblica. Israel y Jerusalén, su capital, están íntimamente relacionadas con la profecía. Son inseparables. No hay profecía bíblica que no tenga a Israel y a Jerusalén como su punto de conexión más importante en toda la Escritura.
al punto que hasta nuestro propio maestro, Yeshua Mashiach, dijo en su enseñanza: no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios. No juren por Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, Rabotai, sería la demostración acabada de la vulnerabilidad de los pactos y promesas divinas relacionadas con Jerusalén. Si alguien tuviera la estúpida idea de eliminar al Dios de Israel y demostrar Haz Shalom que el Dios de Israel es otro ídolo más como el resto de las naciones del mundo lo aleno, entonces borrar a Israel del mapa y eliminar a Israel como la capital única e indivisible y eterna de Israel sería la mayor evidencia. Si el Dios de Israel es el verdadero Dios del universo, creador y sustentador de todo lo que existe, si el Dios de Israel ha establecido a Israel y a Jerusalén como su capital y su pueblo, como niña de sus ojos, nación escogida, si ha dado promesa de que nunca nos va a abandonar, si ha dado promesa de que nunca va a permitir nuestra destrucción, ¿qué mejor manera de demostrar la vanidad de ese Dios que destruyendo lo que Él dijo que no se había destruido y eliminando del mapa lo que Él ha dicho que permanecerá para siempre? Les voy a leer lo que escribió el profeta Isaías en sus días. Escuche lo que dijo el profeta judío Isaías: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Está escuchando? Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel, por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Y entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador, tu Redentor, el poderoso de Jacob. Dice el profeta: en vez de bronce traeré oro, en vez de hierro plata, en vez de madera bronce y en vez de piedra hierro. Pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Dice el profeta: nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se acabarán los días de tu luto. Entonces, todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra. Vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño de los judíos llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo haré que se cumpla de un tirón. Además de esto,
afirmó el profeta, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche, nunca callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso, hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. He aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa, y los llamarán pueblo santo, reunidos del Señor. Y a ti, Jerusalén, te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Estoy inspirado. Extraordinario, poderoso, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Dios de los profetas. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. ¿Qué mejor evidencia entonces? ¿Qué mejor evidencia para humillar al Dios de Israel y sacarlo de la historia de nuestros libros que demostrar que sus profetas son falsos? ¿Qué mejor evidencia para demostrar que todas estas profecías son falsas que eliminando el pueblo, la tierra y la ciudad sobre la cual Dios ha dicho que pondrá para siempre allí su nombre? Y esta es, Rabotai, la verdadera razón que está detrás de todos estos planes antiguos y modernos por destruirnos, por quitarnos a Jerusalén, dividirla y hacerla capital de otro estado en el mundo y convertirla así, si pudiera, en la demostración acabada de la vanidad del Dios de Israel. Y voy a terminar esta conferencia mostrando cómo, para complicar más las cosas, para complicar más las cosas todavía, el líder de la religión de nuestros vecinos afirmó que al morir un buen creyente irá al paraíso, donde va a tener, además de la última esposa que tuvo aquí en la tierra, 72 esposas extras. Imagínate, Carlito, tú con 72. Aparte Candy. Más la suegra que se pega. Yo lo que estaba pensando, Carlito. 72 esposas bellas, perfectas, puras, listas para agradar en todo lo que pidan. ¿Y dónde está ese paraíso? Según la tradición de nuestros primos, en las proximidades de Jerusalén. Ahí está el paraíso, en las proximidades de Jerusalén. Por tanto, lógicamente, la conquista de Jerusalén es vital para cumplir con esta promesa. ¿Entienden? Hay jóvenes que se envuelven en dinamita y se hacen explotar para destruir a los judíos que cenan con sus hijos en un restaurante en Jerusalén.
y lograr así, según su teología, dos grandes resultados: ayudar a eliminar al pueblo judío y acelerar su entrada al paraíso, donde van a ser recibidos por estas 72 mujeres. Lógicamente, ahora puedes entender por qué Jerusalén será el tema político-religioso más controversial que tú alguna vez hayas escuchado en la historia moderna. Israel y Jerusalén, el tema político-religioso más controversial de toda la historia. Vas entendiendo ahora qué es lo que está en juego aquí. Yo voy a terminar la clase de hoy citando al profeta Zacarías. Profeta Zacarías, capítulo 2, anticipando divinamente estos planes macabros contra el honor y credibilidad del Dios de Israel. Este profeta judío anunció en sus días, y cito: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, Yuhel-Bafé, el Eterno, Creador, Señor que tiene los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, lo habrá también contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten contra ella serán severamente desgarrados. ¿Está escuchando, señor Obama? Escucha bien. Todos los que se levanten contra ella serán severamente desgarrados. Aunque contra ella se van a unir todas las naciones de la tierra, las Naciones Unidas, todas las naciones de la tierra. Aquel día, es decir, cuando se unan en un plan contra Israel, aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Bueno, el profeta Zacarías no conocía de misiles, de aviones, de bombarderos, no conocía de estas cosas. Si él hubiera vivido en este tiempo, el conflicto militar que él vio sobre el cielo de Israel, que solamente tenía caballos y lanzas y cosas para explicarlo, ese era su punto de referencia en aquella época. Pero traduce eso y colócalo en el idioma del armamento moderno que tienen hoy las naciones y verás lo que eso significa. ¿Te imaginas que los aviones pierdan el GPS, los pilotos se vuelvan ciegos, cientos y cientos de aviones volando, totalmente locos? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. La casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de familia de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Aquel día haré de los jefes de familia de Judá como brasero de fuego entre leños, como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Estas son, mis amigos y mis amigas, las coordenadas proféticas que definen esta conferencia. En el fondo, no es otra cosa que una disputa sobre la autoridad final
que deberá implantarse en la tierra. Si la autoridad de Dios o la autoridad de los enemigos de Dios. Si el Dios de Israel es el uno y único Dios verdadero, u otro Dios es el Dios verdadero. Es la gran disputa entre el Dios de Jacob y el Dios de Esaú. Entre el Dios de Israel y el Dios de Ismael. Entre el Dios de los judíos y los dioses de la tierra. ¿Qué tan cerca estamos de esto? ¿Cuáles son las señales que indican que este momento está llegando? No se pierda la próxima. En la próxima conferencia les voy a hablar del año Shemitah. ¿Ok? El año Shemitah. Les voy a hablar de las 4 lunas de sangre. ¿Ok? Y les voy a hablar de algo raro que está pasando en 7 estados de Estados Unidos en este momento. La próxima conferencia, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, vamos a tener aquí el miércoles 5 de agosto a esta misma hora y por este mismo canal. No se lo pierdan. Mientras tanto, shalom, shalom, saludos a todos desde New York, un abrazo y un saludo para